¿Cómo están, queridas amigas y amigos del Vamos Somos Chilenos? Estamos en un nuevo programa, el primer programa del año 2026. Oye, se nos pasó volando el año pasado y ahora ya estamos iniciando un 2026 y bastante noticioso. De partida estamos en un nuevo horario, horario de verano. Ahora vamos a estar los días martes a las 16 horas. Y como siempre, con dos grandes amigos, pues, con mi querido Claudio Jayo. ¿Cómo estás, Claudio? Feliz año antes Hola, que todo, muchas gracias, Pedro. Un abrazo a la distancia a través de a la Internet. distancia. Muchas felicidades para ti también, que sea un año muy bueno y muy próspero. Muchas gracias. Oye, y en nuestra voz en off tenemos al señor Leblon. ¿Cómo está usted? Hola Pedro, hola Claudio. Oye, un gusto estar nuevamente con ustedes en el Vamos Somos Chilenos de este día martes, como tú bien decías, Pedro, en un nuevo día, nuevo horario. Por lo menos ¿cuánto se llama? En enero vamos a estar en este horario, el día martes, así que entretenido, entretenido, me parece muy bien. Me hiciste recordar al profe Artés en la imitación de Kramer. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se...? ¿Ah? Pero ¿cómo? Oye, bueno, y vamos a entrar en materia rápidamente, porque yo creo que la verdad es que lo que se ha llevado toda la noticia en este inicio de año tiene que ver con la detención de Maduro, de Nicolás Maduro, el narcodictador, el presidente, como que cada uno quiera llamarlo, pero la realidad indica que él cesó en su función a cargo del gobierno venezolano. Fue detenido por el gobierno de Estados Unidos. En este minuto se encuentra en Nueva York a puertas de un proceso judicial que claramente lo va a condenar por diversos delitos. Y me gustaría abrir la conversación. ¿Cuáles son sus primeras impresiones? Vamos a ir analizándolo más en detalle, ¿cierto? Porque esto tiene varias aristas. Pero ¿cuáles son sus primeras impresiones? Oye, ¿cómo lo toman este día sábado cuando empiezan a llegar las noticias que uno no sabía si era verdad, si era fake news? Hoy día estamos bastante acostumbrados a que surjan estas noticias que en realidad no son noticias. Y nos encontramos con el correr del tiempo que efectivamente empiezan a aparecer imágenes que daban certeza de aquello. Y me gustaría saber las primeras impresiones que ustedes tuvieron al empezar a ver las noticias el día sábado en la mañana. Claudio, cuéntame tú, que yo sé que tú eres un hombre que se despierta temprano, así es que tienes que haber estado ahí Pero rápidamente al yo lo tanto de lo que pasaba. primero, yo lo primero que hice fue esconderme, porque me dijeron que Trump andaba agarrando a todos los maduros. Así es que me escondí y empecé a seguir las noticias. Qué bueno, qué bueno. Pero, pero mira, me desperté con la expectación que genera esta noticia, por cierto, con la incredulidad, hasta pasado un buen rato si era Facebook o era verdad lo que pasaba. Y ahí se te empiezan a producir variados sentimientos que tengo hasta hoy, desde el sábado. eh, Sentimientos de alegría, sentimientos de solidaridad con los peruanos, de alegría por ellos. Con los Y de, venezolanos, no cambia la nacionalidad. perdón, ¿qué dije peruano? Los peruanos, sí. No, perdón, me retracto, los venezolanos. Y cómo se llama? Y de ahí, siguiendo esta noticia, se me empiezan a producir una serie de incertidumbres. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Y hubo bastante, o sea, para uno bastante tiempo, que para ellos no es nada, de incerteza, porque nadie sabía qué iba a pasar. No se hablaba del ministro del Interior, del de Inteligencia, apareció Padrino, y después empezó a surgir el nombre de la señora Rodríguez. Y yo decía, pero ¿cómo así? Bueno, hoy día ya se oficializó y, y todavía estoy con muchas dudas de la trama, del objetivo final de Estados Unidos. Se han dicho tantas cosas y que de repente uno dice, sí, porque ya pasó a segundo plano un poco el narcotráfico, ya pasó a segundo plano las drogas y se posicionó lo que Trump dijo en su discurso del petróleo. Entonces surgen, ahí está el interés de Estados Unidos, por eso intervino. Pero mira, cualquiera que haya sido la causa, por lo menos ya sacaron a Maduro
y el pueblo tiene una esperanza de que en un no largo plazo se puede normalizar esta situación. Vamos a ver cómo se desarrolla esta situación, qué va a pasar, y aquí nos iremos haciendo las preguntas y las respuestas en este programa de lo que cada uno piensa, porque no está claro, está difícil, fue una operación extraordinariamente, desde el punto de vista operativo militar, maravillosa y precisa, y ahí tú me preguntarás, pero Claudio, ¿y alguien lo entregó? Porque fue todo tan preciso. No murió ningún norteamericano. ¿Qué crees tú? Murieron la mayoría cubanos, que eran los que estaban prestándole la guardia personal a Maduro. Pero ¿Y qué crees tú, Claudio, a partir de tu experiencia? Porque tú fuiste policía, carabinero, me imagino que muchas veces te tocó realizar estos asaltos, está bien dicho asalto, ¿no? sí, puede denominarse como un asalto para cumplir el objetivo Claro, de efectivamente. apresar a este señor. Pues claro, porque aquí hay todo un estudio previo de los movimientos, me imagino yo de la infraestructura, cómo es, oye, dónde está el comedor, dónde está el dormitorio, y ahí, claro, ahí es donde surge necesariamente la duda de decir, ¿habrán recibido alguna ayudita los gringos? ¿Le habrán ayudado Pero desde adentro? Pero que no te quepa duda que hay ayuda desde dentro, Pedro, absolutamente. Y además, la inteligencia funcionó muy bien. Yo tengo gran experiencia de haber leído el libro El Mossad, y en el detalle de ese libro tú ves cómo actúa la inteligencia, cómo se infiltra, los espías, cómo trabajan, cómo eliminan cuando tienen que eliminar a alguien. Entonces aquí hubo un trabajo, pero de joyería de, del, de la, del FBI, de la CIA, de los organismos de inteligencia, pero sin duda con mucha información desde dentro. Y si tú me apuras, yo creo que Celina, ¿cómo se llama? Rodríguez, tuvo conversaciones previas con Donald Trump, y ahí tienen que haber acordado los términos en que ellos iban a llevar a cabo esta situación. A Estados Unidos le conviene que se quede gente de la que había, porque tenía que armar el gobierno, tenía que partir, tenía que hacer alguien cabeza y un venezolano de la reorganización administrativa que hay. Pero también Trump fue muy claro en decir, usted está ahí, pero nosotros la vamos a orientar, nosotros le vamos a decir qué debe hacer. Y por favor hágalo bien, le dijo, porque si no, las consecuencias para usted van a ser bastante peores a las que tuvo recién el señor Maduro. O sea, siempre con la amenaza velada y no tan velada, porque es directa de, de, de Trump para ella. Y yo creo que vamos a tener que esperar cómo se va a ir estructurando todo esto. Hay Sí. diferentes intereses que están ahí. Mira, yo te propongo, Claudio, que vayamos por parte, porque efectivamente esto tiene, pues yo lo dije al principio, tiene varias aristas y la idea es que vayamos conversando cada una. De hecho, yo creo que este programa va a ser íntegro para hablar del tema venezolano, pero me gustaría escuchar a Marco porque yo creo que una de las primeras impresiones, a mí lo primero que me generó fue como decir, oye, estos gringos se pasaron. O sea, de verdad, el nivel de profesionalismo, porque imagino yo que tienen que haber llegado tirando una bomba de humo, llegan con unas máscaras que le permiten ver a través del humo, detectar la cosa, a lo más película de James Bond, pero versión 2040. Me gustaría escucharte a ti, Marco, ¿qué te pareció? ¿Cuál fue tu primera visión cuando empezaste a ver la noticia? Y dijiste, oye, pero ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? ¿Será verdad? ¿No será verdad? Qué bueno. Me gustaría escucharte. A ver, mire, yo el día anterior había estado trabajando mucho, tanto en asuntos de casa como en el trabajo propio mío, yo soy informático, y me desperté un poco cansado. Prendo el celular para ver el mensaje y todo lo demás, y lo primero que me encuentro es con esta noticia. La verdad es que quedé, a ver, no tan sorprendido, porque esto se venía anunciando ya, pero ya con todo. O sea, cada vez fueron más fuertes las señales desde el gobierno norteamericano.
en que se dieron todas las alternativas a Maduro para que él pudiera salir. El problema es que como el hombre era medio Jalisco, si no decir entero Jalisco, empezó a poner él condiciones a lo que le dijeron, no, pues si nosotros le estamos diciendo, porque esto va a pasar, se lo estamos advirtiendo. Finalmente pasó esto, no me sorprendía para nada. Lo quirúrgico de la operación es propio de las fuerzas especiales Boinas Verdes y también de los SEAL norteamericanos. Ellos hacen exactamente lo que tienen que hacer, sin que hayan bajas. Tomando algunas ideas de películas de esto, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver o han visto en, eh, en Amazon, en Prime, la serie Jack Ryan. Tiene 4 temporadas. La segunda temporada habla acerca del caso venezolano. Y resulta que el que hace de presidente de Venezuela se llama Nicolás Reyes. O sea, si ustedes la van a ver, ustedes van a decir, estos gringos la tenían clara desde mucho tiempo. Y esta temporada son 4. Y le estoy hablando yo de la segunda. Les sugiero y se las recomiendo y también a nuestros auditores para que puedan entender cómo operan los servicios de seguridad, la CIA, la DEA, que están involucrados directamente en esto. Tenemos que entender que los cargos por los cuales está siendo acusado Maduro son de los más fuertes y delicados que tiene la legislación norteamericana frente a esto. Hay un detalle muy importante y dentro de lo que los gringos son los gringos y por algo son lo que son. Todos pensaron O que sea, iba a entrar el gobierno norteamericano a derrocar a este gobierno. No, no hizo eso. Porque el plan de él dijo claramente antes, vamos a ir por todos aquellos narcotraficantes terroristas que son una amenaza para Estados Unidos. Fue dentro de todas las operaciones que estaban hace muchos días ya insertos en el país, los otros no se dieron ni cuenta por dónde ingresaron, lo tomaron a él y la señora, lo sacaron y en ningún momento tocaron al gobierno. Vamos a ir conversando las otras partes que son, yo creo firmemente que tiene ayuda interna. No puede ser que ahí se haya desarrollado de esta forma y que haya entrado como Pedro por su casa y saliera. Pero sí, de forma tan precisa, saber precisa. exactamente dónde estaba. Precisa, sabía Claro. perfectamente a cuáles son los blancos que iban digamos, a atacar, un poco para dar, expandir humo, como se dice en buen chileno, ¿cierto? Solamente para desviar la atención y poder operar las fuerzas especiales a través de los helicópteros donde ellos llegaron. No, Pero aquí Tú estás estoy, planteando, imagínense ustedes que la señora Rodríguez estaba en Rusia y desde ahí sostuvo conversaciones y rápidamente fue trasladada a Venezuela y asumió la vicepresidencia. Entonces, hubo acuerdos, hubo conversaciones, hubo pedidos de Estados Unidos precisos, seguramente con muchas advertencias de que no se desviara ella, porque si no lo iba a pasar muy mal. Y yo oye, creo, yo creo sinceramente que de ahí vino la información. Me puedo mira, equivocar, pero es mi hipótesis. mira, se me acaba de venir un pensamiento a la cabeza, porque ustedes recuerdan que el espacio aéreo venezolano está cerrado hace mucho rato, ¿Sí? sí, claro, y más aún en las horas previas al bombardeo, digamos, al asalto que hacen sobre Caracas y el lugar donde está instalado Maduro, porque eh, esta operación, bueno, escuchaba un análisis de una persona experta en estas materias. Y él decía que lo que hace Estados Unidos primero es bloquear las posibles reacciones, ¿cierto? Bloquear las comunicaciones, bloquear las posibles reacciones antiaéreas que pudiera haber tenido las Fuerzas Armadas venezolanas. Entonces, si está el espacio aéreo cerrado, ¿cómo es que esta señora salió y cómo es que esta señora entró? exactamente, exactamente. ¿Quién la autorizó? Miren, voy a ir nuevamente, vean la serie y van a entender exactamente qué pudo haber pasado acá. Lo conversaba yo con mi hijo que estuvo de visita unos días acá en Chillán
Y me decía, papá, ¿qué pasa con Maduro? Le dije, mira, yo creo que esto va a ser similar a la serie que hemos visto. No vaya a ser así. Y él se viajó en la noche, al otro día llega y se encuentra con la noticia y me dice, papá, tenéis toda la razón. Me dice, yo creo que va por ahí. Porque estos gringos se manejan de esa forma. Es muy real esa serie. Por lo tanto, Oye, Oye, esto es un complot. Es que al final lo que pasa es que Maduro se convirtió en dolor de cabeza para los demás países, ahí mismo. así es. Por Sí. declaraciones, por actuaciones, porque no puede ser. Bueno, sabemos que él tenía un problema mental no menor, se parece a uno que conozco yo. Pero voy a lo siguiente, desafiar en un momento dado a Trump, ven a buscarme de la manera en que lo hizo, y después, excelentísimo señor Trump, o sea, tú dices, no, este tiene un problema mental, y va más Sí. allá, y esto yo a la otro, tanto a la vicepresidenta y el resto de los jerarcas de este régimen, que han dicho, este nos va a seguir ya metiendo en un lío, estoy elucubrando, es un asunto absolutamente personal. Algo tenemos que hacer con este, porque tenemos yo que creo que, yo, liberar yo esto. creo que es bueno hacer un poquito de análisis a la parte operativa de Estados Unidos. Como bien dijiste tú, Pedro, lo primero que hizo Estados Unidos fue bloquear todas las reacciones que pudieran derivar desde Venezuela. Todas las armas antiaéreas las bloqueó, las bombardeó, bombardeó aeropuertos de donde podían reaccionar, bloqueó todo eso. Después bloqueó todas las comunicaciones de ellos en los aviones. Recuerden que había 115 aeronaves operando ahí en el territorio venezolano, entre aviones, entre helicópteros, los mismos buques, etcétera. Luego, esto lo hace primero los aviones, Ujú. que bloquean todas las fuerzas que podían reaccionar. Después bloqueó las comunicaciones y de atrás entraron los helicópteros que creo que se desplazaban a Exactamente. 30 metros del nivel de tierra y del mar. Y de ahí desembarcaron y entraron. Y ese ingreso fue pero absolutamente preciso, absolutamente planeado y que les resultó realmente maravilloso. Si la Ahora, operación como tal fue muy, pero muy buena. Si ahora lo que hay que analizar es qué le espera a Venezuela en el presente, en el corto, en el mediano plazo y en el largo plazo. Sin duda que también está el factor de Estados Unidos, que creo que es tanto más importante que el petróleo, porque el petróleo, sin duda, a Estados Unidos de alguna manera le interesa levantar esa tremenda fuente petrolera que hay en Venezuela, pero hay otro factor que es muy importante. Recuerden que ahí, ¿cómo se llama? En Venezuela estaban los chinos, estaban los los rusos, iraníes, los rusos, eh, perdón, los rusos también. los rusos. Entonces yo creo que otro de los grandes objetivos de Estados Unidos era sacarse a estos individuos, a estas naciones que tanto daño le podrían hacer a Occidente metidas en Venezuela. Entonces eso también yo creo que es un factor muy importante de la realización de esta maniobra, de esta acción norteamericana. Oye, mira, yo los aterrizo ahora, ya, ok, ocurrió el bombardeo, Maduro es retirado del poder, ¿cierto? Y empiezan a darse estas acciones donde Estados Unidos, como bien decía Claudio, o sea, aquí no es que llegaron y quitaron un gobierno, no, sino que simplemente sacaron a Nicolás Maduro. Y como que dejar, porque además podrían haber, así como sacaron a Maduro, podrían haber sacado a Cabello, podrían haber sacado a, ¿cómo se llama el que está a cargo de las Fuerzas Armadas también? Se me olvida el nombre que es de Padrino, los... Exacto, Padrino. Padrino. Entonces, y los dejan. ¿Cómo estiman ustedes que esa acción? Yo lo estimo que es muy inteligente, porque aquí muchos pensaban que se iba a dar que inmediatamente Trump iba a poner al presidente electo, ¿cierto? Al presidente legalmente electo, y a Corina Machado a la cabeza del gobierno.
pero también es cierto que, o sea, ni siquiera quitando a los 100 gallos más importantes del gobierno de Venezuela, puedes poner un presidente nuevo porque, o sea, y un presidente sobre todo desde la oposición, porque son más de 20 años de gobiernos de esta gente y en donde absolutamente todo el aparato estatal está manejado por ellos. Entonces, no es llegar y poner a una persona a cargo y diga, oye, de ahora, de aquí en adelante, esta persona a la que ustedes persiguieron durante 20 años, a partir de ahora es el nuevo presidente. Entonces, yo creo que es muy inteligente lo que ha hecho Estados Unidos en ese sentido, Ujú. de hacer una transición paulatina y ya, ok, mostrar dientes al sacar a Nicolás Maduro. Yo concuerdo plenamente, además con que esto fue concertado, y aquí lo que hicieron con entregar a Nicolás Maduro fue como cuando uno está en la cocina y cocina con una olla a presión, ¿cierto? Tiene el pitutito que lo Sí, levanta claro. para que se descomprima, salga La presión que había sobre el país. el agua caliente, ¿cierto? Claro. El vapor caliente, y eso fue un poco lo que hicieron al sacar a Nicolás Maduro, pero este claramente va a ser un proceso largo. ¿Cómo ven ustedes en lo político, en la conformación política interna de Venezuela, el cómo debe ir dándose eso? Si es que de partida está bien la estrategia de Estados Unidos de no pasarles por encima, sino que ir negociando y hacer algo paulatino, o debieron haber hecho definitivamente un cambio rotundo y haber instalado autoridades nuevas. ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría escucharlo. Marco. A ver, pero yo concuerdo contigo en que es que, claro, el aparataje estatal está completamente contaminado con el régimen. Por lo tanto, llegar e instalar Estados Unidos llegue e instale un nuevo presidente a su, digamos, conveniencia, hubiera sido el peor error que hubiera podido cometer. Primero porque no, con la acción que realmente hizo, fue cumplir lo que realmente Trump había dicho. Es decir, van a ir sobre aquellos narcoterroristas, ¿cierto?, que están haciendo daño a través de la droga que es interna, ¿cierto?, internada a Estados Unidos. Entonces, él cumplió fielmente con eso. No tocó el Estado, digamos, en su funcionamiento, pero también está el hecho de que lo están vigilando. Definitivamente la información que se maneja es que Estados Unidos le dijo, miren, acá las cosas las van a hacer bien, porque en 2 tiempos sacamos a los que tenemos que sacar, que son 3 mínimo, que hay que sacar ahí lo ideal. Ahora, me llama mucho la atención algo. Es aquellos gobiernos que se le daban como amigos, que lo apoyaban a Maduro. Se demoraron horas en emitir una declaración. Y lo peor de todo, que ni siquiera fue en video, fue por Twitter. O sea, lo hicieron meramente para no decir, no dijeron nada, para quedar bien con Dios y con el diablo, pero se notaba inmediatamente que para ellos también fue una sacada de cacho, como decimos en buen chileno, ¿cierto? Porque realmente estaban técnicamente aliviados. Imagínate, si acá en Chile la vocera se ha dado pero el lujo de todos los días y 2 o 3 veces en el día hacer declaraciones al respecto y incluir también a nuestro presidente electo ahí en esto, la verdad es que yo creo que finalmente esto tiene mucho que dar todavía, mucho que dar. No, yo Oye, creo, perdona no, Claudio, no, dale, Pedro. eh, ¿qué opinas tú? Porque mira, imagínate lo que debe estar pasando hoy día, además porque es súper hábil, porque primero se mandan una acción comunicacional gigante que es sacar a Maduro. O sea, es potentísimo, ¿cierto? Ya generó manifestaciones en todo el mundo a favor y en contra, mucha más gente a favor, por cierto. Eh, pero ¿cómo queda la cuestión internamente? Porque todos nos empezamos a mirar, ¿y quién fue, po? ¿Quién traicionó? Sí. Y si traicionó este, ¿por qué no me va a traicionar a mí? Entonces imagínate el clima que debe haber adentro del gobierno en este minuto. Entonces, además los dejó absolutamente desestabilizados. ¿Qué opinas tú, Claudio? Mira, eh, la verdad es que yo creo sin duda que la señora Rodríguez estuvo
en este complot. Sin duda. Y por eso mismo fue que Trump la posicionó al mando del gobierno venezolano en transición, digamos, pero con las advertencias de que va a ser lo que Estados Unidos le indique. Y tenía que ser, y por eso que yo lo encuentro muy inteligente, tenía que ser alguien del régimen, porque son la que tiene conexión con las Fuerzas Armadas, con los colectivos, con los alcaldes. Entonces no podía llegar alguien extraño o de oposición directamente a pelear. Yo creo que el plan es, usted maneje esta situación, usted sea la mediadora entre lo que nosotros queremos y le vamos a ir indicando, y los que están todavía. Recuerdo que hay más de 200 generales en Venezuela, más de 200 generales que tienen un poder fuerte y tienen las armas. Oye, y escuchaba ayer comentarios de que los colectivos armados en Venezuela son tan o más poderosos que las propias Fuerzas Armadas, con la cantidad de armas que poseen. Entonces, por eso es que hay que irlo trabajando muy meticulosamente, muy inteligentemente, para ir posicionando y sacando a la gente que no está con los Estados Unidos. Y bueno, yo tengo mucha fe que va a resultar bien. Tengo mucha fe que la presión que ejerce Estados Unidos sobre esta señora Rodríguez, que está al mando del gobierno, es muy fuerte, y cada paso que da está recibiendo instrucciones de Estados Unidos. Oye, ¿será el petróleo? ¿Será el interés de retomar el control sobre la zona? Los invito a una pausa comercial y volvamos con esto y harto más, porque dijimos, este programa de verdad, o sea, Nicolás Maduro nos dejó mucho paño por cortar, así es que nos vemos en el segundo bloque de este Vamos, somos chilenos en verano. Vamos. Y estamos de vuelta, luego de esta pausa musical, en el primer programa del Vamos Somos Chilenos, eh, bueno, en nuestro segmento, digamos, ¿cierto? Ahora los días martes a las 4 de la tarde, así es que estamos muy contentos ya iniciando el año 2026, muy noticioso como estábamos hablando en el primer bloque, con lo que ocurrió en Venezuela, ¿cierto? Y me gustaría entrar ya al área chica porque Claudio planteó algo en el primer bloque que es muy cierto, ¿cierto? Que dice relación con que aquí no había móviles políticos ni de cambiar gobierno, sino que era estrictamente una lucha contra el narcotráfico, encabezado, en este caso, por el presidente de Venezuela, y el objetivo principal era ese, ¿cierto? Desestabilizar esta red de narcotráfico y terrorismo que estaba asolando principalmente Estados Unidos y que estaba también sembrando conflicto en el resto de América. Pero resulta que transcurrían las horas y en la primera declaración del presidente Trump, pucha, yo no le escuché nada hablar del narcotráfico y del terrorismo, sino que simplemente se refirió no directamente al petróleo como que había sido el móvil, pero sí que ellos iban a tomar el control de Venezuela, el control de las fuentes productivas, incluso habló de reembolsarse los gastos que significaban toda esta operación. Entonces, ¿qué les parece ya entrando como un poco en el área chica? ¿Será efectivamente? Hay diferentes visiones. Yo creo que el presidente Trump en este minuto, en su segundo gobierno como presidente de Estados Unidos, él ya está buscando la internacionalización, ¿cierto? Ya dejar de ser visto como el líder de Estados Unidos interno, sino que transformarse en un líder. Recuerden que él también aspiraba a ser uno de los del Nobel de la Paz. Entonces, yo creo que él está en esa visión un poco hoy día de ser un líder mundial, ¿cierto? Que termine yo creo, con el comunismo, principalmente en América Latina, transformarse en un líder de la región. eh, También se habla mucho de esto como estas conversaciones que habrían existido con China y Rusia para que no se metan más allá tampoco, así como él tampoco se metería más allá en los conflictos que ellos tienen en sus territorios. Entonces, ¿cómo ven ustedes para dónde está yendo el curso del río en este caso con lo que está ocurriendo? ¿Es efectivamente acabar con el terrorismo, con el narcotráfico, o hay una intención del presidente Trump que va más allá y que tiene que ver, no hablemos de apoderarse de los recursos naturales, porque hoy día no los tiene nadie, ni siquiera los tienen los venezolanos, pero sí tendrá un interés logístico, un interés económico
o será un interés de verdad y genuino por devolver la paz tanto a su territorio como al resto de América? Claudio. Mira, en mi opinión, yo creo que hay múltiples factores que Trump tenía en mente para hacer la acción que hizo. Hay sin duda un factor político. Yo creo que sin duda estaba en su mente, en su deseo, liberar, liberar de esta dictadura de Venezuela y otorgarle a dicha población una esperanza de paz, una esperanza de libertad, de un mejor vivir, un mejor gobierno. Pero eso sin duda se mezcla con intereses de otro tipo. Hay un interés político, perdón, hay un interés económico, sin duda. Él lo mencionó directamente respecto al petróleo. Dice que todas las instalaciones petroleras de Venezuela están a muy mal traer, que están produciendo mal el petróleo y que necesita necesariamente eh, renovar toda la maquinaria, renovar todo el sistema de explotación petrolera y dijo, vamos a traer a las compañías petroleras más grandes de Estados Unidos, mejores de Estados Unidos, y ellos van a invertir en renovar todo esto del petróleo. Sin duda que ahí deja intereses económicos básicos que van a ir de esta fuente a Estados Unidos. Eso no lo podemos negar. Entonces ahí ya tienes dos objetivos claros. El político de sacar a este hombre que era un dictador, de darle al pueblo venezolano la posibilidad de libertad, la posibilidad de surgir, la libertad de trabajo, etcétera. Y está el petrolero, el factor petrolero. Pero yo creo que también hay un tercer factor que se los mencioné en la primera vuelta de este espacio, que es sacar a los iraquíes, sacar a los chinos, sacar a los rusos que estaban fuertemente adentrados en el territorio venezolano. Entonces había un peligro geopolítico importante con la estancia de estas personas en territorio venezolano, que sin duda para Estados Unidos era muy, pero muy incómodo. Entonces, con esto creo que les mando un mensaje, ustedes sálganse de aquí y yo no me voy a meter en sus conflictos. Así que son múltiples los factores, creo yo, de la intervención esta, no es solo uno. Así es. Esa, Marco, perdón, ¿tú crees que a la luz de lo que estamos conversando con Claudio, tú crees que en cierta forma y que muchas personas tratan de plantearlo, en el fondo, ¿tú crees que invalida lo que se está haciendo en lo político, digamos, con buscar una salida a que Venezuela vuelva a ser un país democrático, cierto, estable, que crezca? ¿Tú crees que invalida el hecho de que hoy día se esté confundiendo con el tema del petróleo, con que Estados Unidos en el fondo lo único que le interesa es el petróleo? ¿Tú crees que se invalida un poco ese fin o tú crees que es válido? A ver, yo creo que aquí el que ha hecho la pega es Estados Unidos. El resto han sido meros espectadores que han sido beneficiados por ello. Yo creo que acá los países comunistas que tenemos en Sudamérica, Colombia, Brasil, Uruguay, eh, y yo creo que empezaron a tiritar. Y el primero que saltó en todo esto, ¿cierto?, fue Petro. Y ya vamos a tocar quizás un tema especial de Petro en esto, de lo asustado que está frente a esto. Y también, como todo buen socialista, muy bueno para hablar, 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 pero llega el momento en que se tiene que enfrentar y lo más probable es que le pase lo mismo. Yo creo que finalmente sí, debe haber algo del estilo, a lo mejor para un poco retribuir el hecho de que el gasto, yo me imagino que esta operación tiene que ser un gasto tremendo. Tenemos que pensar de que las naves, todo lo que es la armada, más todo el operativo aéreo, viene de mucho tiempo ya en, preparándose para todo ello, frente a las costas de Venezuela. Por lo tanto, solamente tener estos portaaviones, mantener un portaaviones diario,
Son 5.000 hombres promedio en cada uno. O sea, ustedes se pueden imaginar lo que eso significa en el gasto para un país. El objetivo finalmente yo creo que se ha cumplido, pero aquí me preocupan varias cosas que las he tratado de averiguar. ¿Ustedes se han puesto a preguntar qué contactos tenían Maduro y sus secuaces para llevar la droga a Estados Unidos? Porque supongo que ya alguien lo recibía, alguien la distribuía, alguien hacía de mediador para que las cosas pudieran fluir. ¿Ustedes saben cuántos de ellos deben estar ahí tiritando hoy día si es que ya no están escondidos frente a las declaraciones que va a dar Maduro? Maduro sabe que no tiene nada que perder ya. Nada que perder. Sabe que va a morir en la cárcel. Y eso está claro. Y Tanto más encima eso. absolutamente picado porque lo traicionaron. Exactamente. Aquí debe estar averiguando rápidamente y más de alguno ya le tiene que haber pasado a través de su abogado, ¿cierto? Esta información. Creo que estaba pidiendo hablar con el cónsul, me parece, algo así, o con alguien diplomático en especial, para poder entregar algunos mensajes hacia Venezuela. Pero yo me preocuparía por esa gente que está apoyando a Maduro y que económicamente les convenía, no porque fueran partidarios de Maduro, sino porque les convenía en la parte económica dentro del ilícito de la droga, y todo lo que esto conlleva. Pero finalmente yo podría indicar también de que sí, sí, más de algo debe haber también para que Estados Unidos pueda lograr ahí lo que se conoce como su tajada, ¿cierto? Frente a esto, porque el desgaste es gigante. Marco, tú Oye, estás además, planteando, tú llevaste la línea a otro aspecto que tiene que ver claro, en el fondo, cómo Venezuela articulaba en otros Sí, países y ahora puntualmente en lo que tú planteas que tiene relación con la droga, ¿cierto? Que fue como lo que dio origen a todo este proceso. Pero también me gustaría preguntarle, y ahora le pregunto a Claudio, porque hay otra lista también, porque surge de lo mismo y que dice que hay mucha gente que está asustada en América ajá, porque muchos de los procesos de desestabilización que nosotros lo vivimos en primera persona en Chile, pero que también hubo un intento en Colombia, en Perú, en diferentes lugares, e incluso también en Estados Unidos, ¿ah? No, no dejemos de decirlo, o sea, sí. también ha aumentado la violencia y la violencia no necesariamente a nivel delictual, sino que también político. Entonces, eh, ¿será también que hay harta gente que está asustada pensando en que Maduro puede hablar más de la cuenta y desestabilizar? Imaginemos, en el caso nuestro, no hay que ser muy erudito para darse cuenta que efectivamente gran parte de las personas que hoy día están gobernando vienen un poco de todas esas manifestaciones que se supone que fueron manifestaciones espontáneas y sociales, pero el tiempo ha demostrado que no fue tan así y fue algo más bien planificado. Y de dónde vino toda esa planificación? Entonces, ¿qué opinas tú, Claudio, como buen policía? mira, Pedro, primero decir que este proceso años colaterales, porque piensa en Cuba. Cuba era sostenido por Venezuela, le entregaba el petróleo a Cuba, le entregaba divisas a Cuba para sostener. Y eso no es un invento. De hecho, ¿qué hacían toda la guardia personal de Maduro que eran cubanos? Entonces, yo creo que Cuba debe estar muy, muy preocupado porque Así. ¿Estás silenciado, Claudio? No te escuchamos. Marco, ¿tú lo escuchas, no? No, no, la verdad es que no lo escucho. No te escuchamos, Claudio. Activa tu micro, desactívalo y vuelve a activarlo, Claudio. Bueno, pero como decía Pedro, como decía Claudio, es cierto. A ver, yo creo que estas aristas van a ir apareciendo cada vez más en desarrollo a través del tiempo que vaya pasando. Esto no es menor. Ahora, yo he estado bien ocupado en la tarde, pero me estaban comentando que algo pasó con el juicio hoy día, en la presentación del juicio de Maduro. ¿Sabes tú algo, Pedro? La No, verdad no, es que no, no. no, la ayer, verdad es que no tenía interés. Ahora sí, Claudio, parece. ¿sí? ¿Me escuchan ahora?
Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos perfecto. En el juicio de ayer preguntaba Marcos qué había pasado. Sí, claro. Bueno, yo te decía los daños colaterales que deja este conflicto para precisamente Cuba y Colombia, que eran dos estados que estaban financiados directamente por Venezuela. Entonces yo creo que ellos deben estar muy preocupados de que qué se les va a venir a sus países, porque se van a quedar sin financiamiento, eh, y eso va a ser terrible para ellos y seguramente, como dijo Trump, van a morir por inanición, simplemente porque ya no tienen comida. Entonces, va a ser un grave problema y, y va a haber, van a caer solos. Por eso, como tú decías, Pedro debe estar muy preocupado porque es el próximo paso. Pero también en Chile deben estar preocupados por el comunismo, porque sin duda que Venezuela financiaba al Partido Comunista, le financió en su momento la universidad, ¿sí? Y que le hicieron quebrar y que se robaron Te roban toda la plata. muchos millones de pesos. Claro. ¿Qué opinas tú, Marco, al respecto? Mira, yo comparto con Claudio, Pedro, porque, claro, precisamente estos países ya comienzan a temblar ahora. Me preocupa el caso este caso de Petro. Bueno, sabemos que Petro tiene también, como todos estos líderes afiebrados de izquierda, hablan tanto que finalmente ellos caen por sus propios dichos. Tiene a toda la Fuerza Armada y todo su territorio de su frontera alerta. Él creerá que con eso seguramente es algún problema si Estados Unidos decide que tiene pruebas contra él por narcotráfico y terrorismo, porque tampoco no podemos negar que Petro es un angelito. Petro es guerrillero, y lo ha anunciado Sí. de que él no tendría ningún problema en volver a sus orígenes de guerrilla si fuera necesario para poder, entre comillas, defender Colombia o defender sus intereses. Pero yo creo finalmente de que estos países se van a ir con cuidado. Yo creo que el único que está más cauto acá, porque igual representa un país gigante que es Brasil, es Lula. Lula ya con esto se quitó un peso de encima, se va a meter en la nada misma. Sabe que finalmente ya el gobierno en Chile se está quedando, bueno, nunca tuvo mucha relación con el gobierno de Chile tampoco tan fuerte. Pero yo creo que Lula se va a meter en su país, no se va a meter en ninguna cosa. Va a ser un poco más cauto en esto, pero yo creo que el próximo a caer por su boca y por todo lo demás, y lo tienen que tener más que vigilado, es Petro. Porque es uno de los peces que Trump le tiene muchas ganas. Oye, Claudio, ¿qué te parece el cómo se ha manejado el gobierno de Chile y, bueno, el presidente de la República en este caso, que es quien maneja las relaciones exteriores? ¿Cómo crees que se han manejado en este tema? Porque igual hay que reconocer que él fue uno de los primeros presidentes de Latinoamérica en no reconocer a Maduro como presidente reelecto, sino que por el contrario, o sea, reconociendo que todo indicaba que el ganador era otro, pero ahora han surgido esos cariños ocultos y han tenido declaraciones contra Estados Unidos. ¿Cómo ves tú que se ha manejado, Claudio? Políticamente, pues Pedro, desgraciadamente el gobierno cuando no reconoció el gobierno de Maduro, estábamos en un proceso electoral. Entonces tenía que buscar alguna cuña, alguna argumentación para ganar votos. Eso no era real. Y hoy día lo único que ha logrado es que el presidente Trump no duerma, porque la opinión de Boris es tan importante que le quita el sueño al presidente Trump. No tiene ninguna validez. Entonces, yo creo que no tiene incidencia lo que pasa con el gobierno chileno actual allá. Yo creo que vamos a tener que tener mucha observación de cómo va a actuar el presidente electo una vez que asuma el 11 de marzo, pero ya ha dado a conocer, como siempre lo ha hecho, francamente su posición frente a esto y se manifestaba conforme con lo que había sucedido. Pero lo de Boris no tiene ninguna trascendencia. Yo creo que ni siquiera vale la pena comentarlo. Marco, ¿tú qué opinas? Sí, completamente de acuerdo con Claudia.
no tiene ninguna importancia, no tiene ningún peso. Como decimos en buen chileno, pesa menos que un paquete de cabrita. Porque realmente es así. No tiene. No hay ninguna base, todo lo mira, habla porque le pautearon todo, no, si no hay nada. Y todo esto detrás que es el Partido Comunista, po, que hoy día dijo que no iba a la ceremonia del presidente Kast por las declaraciones que había hecho. Seguramente iba a ir, y no hubiera dicho nada, tampoco habría ido. Si esto es un poco el juego político, como dice Claudio, de todo esto. Y yo creo que, bueno, aquí tenemos que recordar que la ministra vocera se andaba abrazando con todos estos líderes de izquierda. Y yo me preguntaba, oye, ¿han sabido algo del soldado de Maduro, Navarro? ¿Ha habido noticias del Fue soldado? el único herido, fue Yo el creo que único sí, herido, lo ¿cierto? encontraron hoy día en una camilla, herido de este hecho. Seguramente, recuerda que era el soldado de Maduro. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible. Yo, esta gente de izquierda no aprende, son calcados por la igualitos. Y la verdad es que Hoy, yo creo que no tenemos mucho que esperar ahí, solamente que pronto haya pasen los días pronto para que tengamos un cambio de gobierno, asuma el nuevo gobierno, ¿cierto? Y finalmente podamos empezar a repuntar este país, que no va a ser fácil, porque esta gente no se va a quedar quieta, pero ojo, que la ley se va a aplicar y no les va a ir muy bien. sí, oye, Yo, bueno, y aterricemos en dale. Chile porque efectivamente hoy ya el Tricel declaró ya a José Antonio Kast como presidente electo oficialmente, que es un acto también administrativo republicano que ocurre de determinada cantidad de días después de la elección. Y hoy fue oficializado, efectivamente el PC se marginó, pero yo creo que tuvieron la excusa perfecta porque a ellos no les interesaba mayormente participar. Ustedes saben que ellos son muy malos perdedores. Y bueno, ya empieza la recta final, digamos, para que asuma José Antonio Cast. Cada vez queda menos tiempo, la verdad es que queda prácticamente el verano y el verano sabemos que se pasa muy rápido. Eh, entonces, ¿cuáles son sus expectativas ahora volviendo? Porque, bueno, esta noticia nos quitó todo el foco de el presidente Cast venía con harta noticia, ¿cierto? Y como que todo ha pasado a segundo plano, pero ¿cómo ven ustedes que está transcurriendo este periodo previo? ¿Cómo se ha manejado también en este tiempo, donde él también ya tiene una voz? O sea, ya lo buscan ¿cómo se llama? Su visión sobre lo que está ocurriendo, porque él ya a partir de marzo es el jefe de gobierno y también quien lleva las relaciones exteriores de Chile, y implicando también un cambio absolutamente radical en lo que hemos visto hasta ahora. Yo creo que lo del Tricel es un acto administrativo republicano que tenía que venir y que no es más que eso, ratificar al presidente electo para cumplir su misión a contar del 11 de marzo. Y después de eso, yo creo que el presidente electo en este periodo, desde las elecciones hasta hoy, ha hecho una labor de jefe de Estado absolutamente reconocible, abierta y que ha posicionado al país con su imagen en todo lo que no hizo el señor innombrable en los 4 años de gobierno que tiene. Entonces a mí me parece que está haciendo un muy buen trabajo, un trabajo muy inteligente, que espero que posteriormente, yo creo que él va a seguir igual, pero ojalá que tenga apoyo, que todos respalden su labor y creo que no tiene el riesgo de cometer desaguisado. Puede cometer algunos errores, sin duda, es humano, pero algo que realmente implique un riesgo para el país no está con el próximo gobierno. Yo creo que tenemos muchas expectativas de salir adelante, de crecer económicamente, de fijar realmente una democracia que se maneje muy bien con los medios de comunicación, que hay una libertad clara para opinar, pero que tampoco tenga una mano blanda. Si eso no significa ser blando, pero sí respetuoso. Con una mano fuerte tiene que hacerse respetar y cambiar las reglas del juego que hoy día están tan equivocadas. Esa es mi opinión de lo que pasa con el presidente electo hoy día.
Así es. Oye, Marco, y fíjate que no deja de tener importancia todo lo que está ocurriendo en el contexto internacional, porque claramente hay un giro, ¿cierto?, en Latinoamérica hacia gobiernos de derecha, gobiernos que tienen un corte más bien democrático, más neoliberales, más abiertos económicamente, y el próximo gobierno de Chile va en esa misma línea. Entonces, eh, es como una ola positiva que se ve y que puede ser muy bien aprovechada por José Antonio Cast. ¿Cómo ves tú esto a la luz del contexto internacional, pero lo que vamos a vivir nosotros ahora próximamente, que es un cambio de gobierno, con un gobierno claramente más afín con el presidente Milei, con Nayib Bukele, que es el presidente más mejor evaluado del mundo, con el presidente Trump hoy día que se está llevando la noticia absolutamente? Pero yo creo que José Antonio Caz desde ya estaba mostrando esos dotes de estadista que va a quedar después de su gobierno, aun cuando no ha asumido todavía las visitas que ha hecho a otros países. Se ha rodeado precisamente de aquellas personas que quieren un mismo principio, el poder surgir con sus países, ¿cierto? De que puedan volver al ámbito que corresponde de una democracia plena, de donde se respeten todas las personas y todos los derechos de estas personas, donde las policías puedan actuar bajo el amparo que la ley le da y no un sesgo político como hoy día tenemos en nuestro país. Yo creo que una vez que él tome las riendas de este país, se va a sentir el alivio de este país. Vamos a ver otra forma de gobernar. Y la verdad es que estoy muy esperanzado en ello. Yo creo que José Antonio Caz tiene las capacidades suficientes para ello, pero también está lo que decía Claudio, que aquellos que se subieron al carro de la victoria a último momento, ¿cierto?, puedan sentir que eso sea algo positivo, que eso sea algo positivo frente a la situación de que puedan ser un aporte. Pueden ser un aporte. Yo hasta ahora las declaraciones que he escuchado han sido bastante cautas, no esperan ningún tipo de cargo, no esperan ningún tipo de invitación a trabajar en el gobierno, solamente el poder ayudar al nuevo gobernante y a su equipo que él está finalmente fijando y formando. Pero yo estoy muy esperanzado porque sin duda tenemos un extraordinario presidente nuevo para nuestro país. Oye, amigos queridos, nos queda nada ya para terminar el programa, pero no me gustaría dejar de citar. Oye, estamos iniciando un nuevo año. Fue bien triste en la quinta región, porque bueno, usted, Claudio, ahí puede Muy, contarnos muy más en Me detalle, triste, porque contaron. no hubo fuegos muy artificiales, no triste, se Pedro. vieron los fuegos Yo artificiales. lo viví y sentí mucho por toda la gente que viaja desde afuera Sí, y que viene solo a ver los fuegos artificiales. Pero nos traicionó el sistema climático, entró la aguado. vaguada costera, se sumó a eso el Sí, humo que lata, no la se verdad. despejó jamás porque no había brisa y no se vio nada. No se vio Oh, nada. Así, yo tuve la suerte de estar en el departamento de los amigos ahí en Reñaca, a 50 metros, donde había una balsa de lanzamiento. Y esa la vimos relativamente bien, pero estábamos a 50 metros. Los fuegos artificiales de Valparaíso los vimos los 2 primeros minutos y de ahí se tapó y no se vio nada. O sea, tú a quien le pregunte aquí en Valparaíso, los fuegos artificiales de este año, no existieron. desgraciadamente, fueron muy nefastos por problemas climáticos. Oye, Marco, ¿y tú en Chillán qué tal? Mira bien, la verdad es que esto es una ciudad tranquila, de verdad, sí, muy tranquila. Hubieron algunas expresiones de fuegos artificiales por parte de la municipalidad, bastante bueno, se pudo entretener un poco ahí en esto, pero yo hablando maravilla acá con la familia acerca de los fuegos artificiales, que era otra cosa estar ahí en el borde costero, presenciándolo todo. Y me llama cuando llamo a mis hermanos para saludarlos que estaban allá en la quinta región, me comentan, mira, no, mi abuelita estaban muy enojados, se habrían ido en patota a ver los fuegos artificiales y no habían visto ninguna. ¿Sabes qué? Yo ya me lo imaginaba despotando para todos lados y ahí no podía estar a última hora, ahí tenéis que llegar mínimo a las 10 de la noche para tomar una buena posición y todo lo demás. Pero bueno, es así, pues. Es así el clima, Oye, el es otro, un asunto que nunca vamos a poder dejar rogamos todos los años que no pase esto y pasó. lo otro triste que
que sucedió en estos fuegos artificiales fue el incendio en Suiza, en donde murieron Sí, Sí, muchas personas, qué terrible. desgraciadamente por una imprudencia humana, que se elevaron con unas velas encendidas y ardió el techo y se quemó Sí, y no. se produjo la tragedia que todos lamentamos, que ojalá en Chile aprendamos de ella para que nunca nos vuelva a pasar. sí, Eh, efectivamente son instancias donde hay mucha aglomeración de gente, hay mucha efervescencia y alcohol, y claro, son instancias muy propicias para la ocurrencia de accidentes, ¿cierto? En Valparaíso también se vive en algún minuto con la calle de la Pasarela, no sé si ustedes sí, recordarán muchos sí, años claro. atrás. Claro, Y bueno, oye, les cuento que se nos pasó el programa volando, Sí, Venezuela se llevó nuestra atención completa, hay pero que un seguir gusto siempre observándolo compartir a el panel. Pedro, ¿ah? Pedro, Sí, hay que seguir absolutamente. observando lo sí, de No, Venezuela esto, porque esto nos va a dar hasta el 2030. sí, hay mucho sí, más que vamos a cortar tener ahí, es verdad. mucho que Oye, ver. así es que les agradezco este primer programa del año 2026. Un abrazo muy grande para usted, un abrazo muy grande también para quienes nos están escuchando. Muchas gracias por su audiencia. Ahora, como les dijimos, vamos a ir todos los días martes a las 16 horas. Así es que la próxima semana ya nos vemos en un nuevo programa del Vamos Somos Chilenos con Claudio, con Marco y esperamos con Jaime, que esta vez tuvo algún inconveniente y no nos pudo acompañar. Así que estén muy bien, muchas gracias, un abrazo grande para todos. Gracias, Pedro, igualmente para ti y para todos los oyentes. Nos vemos, Claudio, Pedro, y un abrazo a nuestros auditores.